Hola hermanos, el día de hoy, 4 de noviembre del 2024, es lunes de la 31ª semana del tiempo ordinario. Solo que hoy tenemos la memoria, en muchas partes es memoria obligatoria, de un gigante, y eso que era pequeño, San Carlos Borromeo. A ver, muere joven, muere a los 46 años. Carlos nace el 2 de octubre de 1538 en Arona, era de la familia de los Borromeo, una familia adinerada, con muchas posesiones. Es el segundo hijo de don Gilberto y doña Margarita. Por el lado de su mamá, su tío es el Papa Pío IV, para que vean ustedes. Y entonces, desde pequeño, es destinado a la carrera eclesiástica. Imagínense que apenas tenía 12 años cuando lo nombraron comendador, encargado pues de una abadía benedictina. Y entonces, claro, el hombre tenía su renta ahí porque venía de esa abadía, el dinero, pero desde pequeño decidido a entregárselo a los pobres. Así fue. A los 22 años, imagínense ustedes, el Papa Pío IV, como les digo, lo nombró cardenal, era cardenal nipote, era el cardenal sobrino, era el cardenal que estaba decidido, pues no lo decidía él directamente, aunque él, fíjense, dijo, ok, yo sigo mi carrera, estudio Derecho, se fue a estudiar a Pavía, ahí estudió a los 21 años, ya se había, un genio, cuidado, era un genio, muy inteligentísimo. Ya tenía el doctorado en ambos derechos, en el truco e iure, es decir, el derecho canónico y el derecho civil, y en eso muere precisamente su hermano Federico, que era el mayor, acuérdense que él es el segundo. Y entonces, pues hombre, que se ocupe de los bienes inmensos que tenía la familia, pero él no, él decide seguir el camino sacerdotal y así es ordenado sacerdote en 1563, cuando tenía 25 años. Ay, Dios mío, el problema es que inmediatamente lo ordenan sacerdote, lo nombran obispo. Entonces, realmente, pero eso, fíjense, va a permitir 1563 estamos hablando del final del Concilio de Trento. Y entonces él participa en el Concilio de Trento y realmente va a ser uno de los más grandes promotores de todo el proceso de la reforma de Trento. A mí no me gusta hablar de contrarreforma, eso no es correcto. La reforma católica había comenzado, basta ver el cardenal Cisneros en España, toda la reforma que habían hecho los reyes católicos y que seguía haciendo Carlos V. O sea, es ilógico hablar de esto, de contrarreforma, porque la iglesia reacciona ante los protestantes. No, los protestantes lo que hicieron fue darle el empujón final a lo que hacía falta. Pero en fin, él es responsable, por ejemplo, del trabajo de lo que va a ser el catecismo de Trento, muy importante. A los 27 años lo nombran arzobispo de Milán, imagínense ustedes. Y entonces él sí decide cumplir con lo que mandaba el Concilio de Trento, la residencia de los obispos, la visita de los obispos en su diócesis. Así que ya para 1565 este hombre empieza totalmente dedicado a la evangelización en la iglesia ambrosiana, recorrió toda la diócesis de arriba para abajo varias veces, era una diócesis extensísima, Milán sigue siendo grande, pero en aquel momento era todavía mucho más grande, funda seminarios, por eso los seminarios tridentinos, los colegios tridentinos, pues va a ser uno de los grandes promotores, iglesias, hospicios, escuelas, colegios, hospitales, establece una congregación, la congregación de los oblatos, y que eran sacerdotes seculares, pero que se dedicaban y vivían de forma comunitaria. Todos sus bienes lo entregó a los pobres. Él decía que la mejor manera de conquistar a las almas era de rodillas. Y por eso, precisamente, desde dentro, ¿no? Él vivía con mucha oración, profundamente orante. Y luego el otro tema, ¿no? Es en su lucha frente a los estragos, está en el norte de Italia, ¿no? O sea, cerca de Suiza, cerca de todos estos lugares. Él se da cuenta de los estragos que está haciendo ¿cómo se llama? La reforma luterana, los calvinistas, y por eso, él en una época que era sumamente difícil, él se mantuvo, no tuvo miedo de defender la iglesia frente a todos los poderes de este mundo y además con un espíritu renovador extraordinario. Y entonces, fíjense bien, él se da cuenta que, y es lógico esto, ¿no? La reforma solo va a ser posible si hay testimonio de parte de los pastores. Si los pastores somos coherentes, la reforma se va a dar. Y entonces por eso él vivía de tal manera, y eso era lo que enseñaba a sus sacerdotes, a vivir de manera coherente. Por eso les digo, las almas se conquistan de rodillas. Y por eso pedía, la clave de su ministerio es eso, que los sacerdotes sean siervos de Dios y pastores del pueblo. Punto.
Así que el camino es la humildad y él vivía, imagínense, con todo lo que él tenía, ¿no? Luego le tocó, miren, es que en Italia, finales del siglo, la segunda mitad del siglo XVI y inicios del siglo XVII fue terrible, con el montón de pestes, un montón de pandemias que hubo, sobre todo en la década de 1570, la plaga hizo estragos en Turín, Milán, o sea, toda la zona del norte de Italia, la Lombardía, el Piamonte, terrible aquello, y sobre todo pues situaciones complicadísimas. Él se puso a servir a los pobres, se puso a atenderlos, y ya les digo, una cosa verdaderamente extraordinaria. Otra devoción que tenía, la devoción a la síndone, a la sábana santa. De hecho, gracias a él es que la síndone se traslada, porque la síndone, la sábana santa, siempre ha sido o estuvo como propiedad de la Casa de Saboya, que las casas de Saboya son precisamente los duques de Saboya, son la casa real en Italia, eran la casa real en Italia. Y entonces la sábana la tenían en el castillo de Chambéry y a petición de Carlos la trasladan a Turín. Y miren, muy enfermo, muy enfermo, y él no tuvo ningún problema de peregrinar, hizo una peregrinación de 4 días, caminando prácticamente, miren, pero muy enfermo. Ya le digo, murió joven a los 46 años, pero agotado de tanto trabajo. Pues entonces peregrina, se va desde Milán hasta Turín a buscar la sábana. Él es arzobispo en Milán, no en Turín, entonces, pero él camina hasta Turín y llega a rezar ahí frente a la sábana santa. Bueno, ya para inicios de noviembre de 1584, pues estará bastante grave, muy agotado. Ya les digo, realmente es un agotamiento terrible físico, y así que muere un 4 de noviembre de 1584. Fue beatificado en 1602 y canonizado en 1610. Sus restos están ahí en una urna en el Duomo, en Milán, una urna de plata, muy bella, pero lo que tiene la urna engravado es la vida de Carlos Borromeo. Bien, yo me acuerdo haber ido a rezar por ahí en algún momento. Vamos a las lecturas del día de hoy. Bueno, fíjense, ok. Leemos Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Luego les explico. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad. Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, vamos por partes. Miren, el viernes pasado debíamos haber comenzado a leer la carta a los Filipenses, pero recuerden que el viernes pasado fue solemnidad de todos los santos. Lógico, el sábado pues celebramos la conmemoración de los fieles difuntos, tampoco se leyó. Entonces, entre el viernes y el sábado hemos debido leer, digamos, si no hubieran estado estas celebraciones, el inicio, el capítulo 1 de la carta a los Filipenses. Primer punto. Lo vamos a leerla esta semana. Ok. Segundo punto, Filipos es la comunidad que más quiere Pablo. Esos son los que llevaba entrañable en el corazón. Claro, se da cuenta de las dificultades que tienen, no es que no los corrige, pero fíjese la manera como les habla. O sea, les está hablando, fíjense, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si en algo sirve una exhortación nacida del amor, y si me quieren dar una alegría, si nos une el mismo espíritu, y pues si ustedes me profesan, dice esta traducción, un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo pensar, un mismo amor, una misma alma, unas mismas aspiraciones. Parece que en la comunidad de Filipos había divisiones, como nos pasa en todas las comunidades, ¿no? En mi parroquia las hay, en todos lados las hay. Ahora, que lo que nos mueva es el amor, que lo que nos inspire en nuestras aspiraciones, una sola alma, un solo pensamiento, un solo sentimiento. Pero la clave para llegar a la unidad pasa por la humildad. Si hacemos las cosas sin presunción, sin rivalidad, sin vanagloria, sin andar queriendo considerarnos por encima, sino al contrario, considerándonos no superiores, sino inferiores a los demás. Luego vendrá el ejemplo de Cristo, ¿no? Porque empezará el himno a la kénosis, pero de ahí viene el asunto. O sea, Pablo está pidiendo, ok, entendamos, la voluntad de Dios, una exhortación clara, es que vivamos en la unidad. La iglesia no puede ser sino modelo de unidad. Y nosotros, para lograr esa unidad, necesitamos humillarnos. Necesitamos el camino de la humildad, considerando a los demás como superiores a sí mismos.
y sin buscar su propio interés. Fíjense, estos dos elementos son clave para entender lo que es la verdadera humildad. Entonces, la humildad pasa por, primer punto, ser capaces de considerar a los demás como superiores a mí. Cuando yo soy inferior, entonces soy súbdito de los otros. Me dejo guiar por el otro. Es el amor al prójimo el que me motiva. Y luego el otro elemento, sin buscar el propio interés. El interés egoísta, el interés pensando en los propios beneficios únicamente, sin pensar en el otro, sin pensar en el prójimo, sin considerarlo a él en primer lugar, eso es el camino del orgullo, es el camino de la soberbia. No nos lleva a ninguna parte. Camino de soberbia es el que leemos ahora. Igual, el sábado pasado debíamos haber leído este inicio de Jesús invitado a la casa de un fariseo. Allá hubo una lección, insisto, no lo hemos hecho porque era la conmemoración de los fieles difuntos, pero ahora continuamos con esta reflexión. Lucas capítulo 14, versículos del 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque pueden ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya les digo, invitado, claro, ahí estaban la gente principal, otro montón de fariseos, y se pelean por los primeros puestos, quién se sienta más cerca de la cabecera, quién se sienta, bueno, sentarse cerca de la cabecera es peligroso porque le toca a uno pagar, pero digo, se sientan ahí, bueno, cerca del convidado principal, allá a la parte de Jesús, para salir bonito en la fotografía, yo no sé, en la selfie. No, ahí el tema es otro, ¿no? Fíjense, no es buscar el primer puesto. Volvemos, es casi la misma línea de lo que leíamos de la carta a los filipenses. Es buscar la voluntad del Señor y darnos cuenta que esta actitud, duo o des, te doy para que me des, no funciona. En el mundo de esa manera, pues sí es claro que yo, por mis intereses mezquinos, voy a juntarme con las personas, no solo que me son de agrado, sino que me representan una ganancia, un beneficio, que puedo obtener algo de ellas en el futuro. Así sí es fácil tener amigos, ¿verdad? Solo por intereses. Eso no sirve. Eso no sirve. Hay que jugársela por el Evangelio, no por los intereses mezquinos. Hay que jugársela por el Evangelio. Y jugársela por el Evangelio significa ser capaces de poner por encima de todos aquellos que no pueden pagar, aquellos que no nos pueden recompensar. Miren, en mi país ya van a empezar, porque les cuento que ya parecemos Venezuela también. Sí, perdón, y no quiero con eso ofender, porque no son los venezolanos el problema, es el gobierno de ellos, ¿no? Que ya la Navidad ya empezó para ellos, pues, lo cual ya sabemos que es ridículo. Pero bueno, pues aquí en mi ciudad ya empiezan a aparecer ¿cómo se llama? Las decoraciones navideñas. No las decoraciones en los centros comerciales, que eso ya sabemos que para venderlo hacen así, pero no en las calles. Ya empiezan a aparecer las decoraciones. Uno dice, ¿pero qué es esto? No es el tiempo para eso. No es el momento para eso. Es un distractivo en el fondo, ¿no? Ay, que es la época más linda del año. Por favor, vamos, la época más linda del año es hoy. Lo que hagamos con el día de hoy. Pero bueno, a lo que quiero llegar es a esto. En mi país existe esa práctica, en otras partes le dicen Secret Santa, el amigo secreto, el amigo escondido. Aquí le decimos cuchumbo, también le decimos al amigo secreto, pero el cuchumbo significa que nos ponemos de acuerdo para entregarnos regalos. Entonces, para no darle a toda la familia, solo se le da a uno. Entonces, a mí me asignan, me toca darle a mi mamá, ¿ok? No le voy a dar a mis hermanos ni a mi padre, pero solo a mi mamá. Pero fíjense, se pone un límite. Y entonces pónganle, qué sé yo, vamos a poner de límite 2,000. Muy bien, entonces hasta ahí llega el regalo. Pues yo voy a comprar un regalo para mi mamá, que es la que me salió en el cuchumbo, de 2,000. ¿Y qué espero? Que me den uno de 2,000. Es decir, ¿dónde está la gratuidad del asunto? Hay que jugársela por el Evangelio. Les invito a hacer oración. Señor, tu amor es siempre gratuito. Invitas a tu mesa a todas las personas, cultas e incultas, sanas y enfermas, ricos y pobres, buenas y malas. Me has invitado a mí, sin ningún mérito, gratuitamente, sin buscar nada a cambio, pues nada mío puede enriquecerte. Nos abres de par en par las puertas de tu casa, nos ofreces el regalo de tu amistad. En tu palabra nos has revelado tus secretos, compartes con nosotros tu espíritu, nos reservas un puesto en tu mesa, alimentas con tu amor nuestras hambres y nos brindas una alegría nueva y eterna, solo por amor, todo por amor. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser gratuitos en nuestras relaciones, a ir más allá de los sentimientos y del propio interés, a abrir nuestro corazón y nuestra mesa a los amigos y a la familia, por supuesto, pero también a los que no podrán pagarnos,
a los pequeños, a los pobres, a los que están solos, a los más necesitados, aunque no siempre lo merezcan. Purifícanos y haznos parecidos a ti, Señor. Ayúdanos a amar gratuitamente como tú, para entrar de lleno en el camino del Evangelio, para gozar de la felicidad más grande. Amén. Señor, esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión de San Carlos Borromeo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.